Hola amigos de YouTube. Desde hace meses venía con la idea de crear mi propia historia, era algo que escribía en un cuaderno viejo y que ahora quiero compartirlo con ustedes. Lo único que os puedo decir es que si apoyan esta historia, no será en vano. Esto solo lo hago por compartir mis emociones, sentimientos, y pensamientos que tengo hacia las cosas que me rodean. En esta historia habrá mucha crítica hacia las cosas que se viven en el mundo, así que, mucha atención amigos, porque lo que viene será de su agrado. Aviso de una vez por todas que no intento copiar a nadie. Espero no escuchar que digan frases como: "Te estás copiando de Strop", "otro copión más", etc. Si eso es lo que piensas comentar, ahórrate lo mejor. Porque estos proyectos no son cosa fácil. Sin más preámbulo, os dejo con mi primer capítulo. Extinción humana. Capítulo 1. Falso o caso. Hola. Mi nombre es Sam, tengo 15 años, soy un chico de cabello oscuro, pero, ¿a quién le importa mi aspecto? No soy muy apegado a la sociedad, solo me interesaban algo los estudios y en mi salón, yo, era como todos dirían el antisocial. La guerra destruye familias, la sociedad misma, y hasta tu punto de vista de las cosas, pero, también te hace reconocer y saber que en este mundo no vales por lo que tienes, sino por lo que realmente eres. Escribiré en esta clase de diario desde donde empezó todo. Prácticamente hace 3 días. Ya que ahora seremos algo más que humanos. Nuestros acaban de cambiar. Un cambio que el mundo jamás olvidará. Un cambio que nos hará dar lo mejor de nosotros. Escribiré de ahora en adelante mi historia, en caso de que si alguien algún día lo encontrase, supiese cómo fue mi vida y la vida de lo que queda de algo a lo que llamamos mundo. Miércoles 11 de marzo, hora, 6:14 am. Era otro aburrido día de escuela, o más bien colegio, con los maestros de siempre, las mismas estúpidas caras de siempre, la maldita rutina de siempre, todos mis, si se podría decir así, compañeros, estaban amontonados entre ellos jugando y molestando, y, yo, en sí, solo. Me puse a hacer unos trabajos de biología ya que teníamos ese día la hora libre debido a que el profesor de física no había venido, y él cubría las 2 primeras horas de clase. Rato después de haber terminado mi ensayo, saqué mi celular, y abrí el navegador y las redes sociales, y las cosas que cambiarían mi vida para siempre, iban a comenzar. Me salían noticias extrañas de que había una clase de conflicto entre Estados Unidos y Rusia, pero en ese momento no sabía las causas, solo observaba fotos del presidente ruso declarando un veredicto de guerra, y fotos de varios países apoyándose a los jefes. Países que ayudarían a Estados Unidos. Colombia, Argentina, Chile, México, y España. Países que ayudarían a Rusia. Siria, Alemania y ambas Coreas. Los títulos eran: Tercera Guerra Mundial se avecina. Las profecías fueron reales, Tercera Guerra Mundial se daría a cabo en el presente año. Y cosas así. Qué hermosa mañana, ¿no crees? Mismo día. Hora, 1:20 p.m. Llego a mi casa, y rápidamente subí a mi cuarto, me quité mi uniforme, y encendí la televisión y puse el canal de noticias y ocurrió lo que esperaba. Las noticias de que Rusia amenazaba a Estados Unidos. Colocaba otros noticieros y era la misma historia, Rusia, Estados Unidos y su absurdo conflicto. Rato después pude saber las supuestas causas. Todo se trataba del dominio económico, dominio del petróleo, el crudo que mueve al mundo, y cosas relacionadas con la economía. Rusia hacía esto ya que según los noticieros, Estados Unidos se ha apoderado de todo como si fuera de ellos, dejando a los demás países como un trapo sucio. Seguía pasando canales y empezaban a pasar documentales de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, cosas que me valían un comino. Solo quería ver caricaturas, pero esos canales aparecían sin señal, no sabía si era porque vivíamos a las afueras de la ciudad o por algo peor. En ese momento mi celular suena. Era mi padre. Contesto: hijo. ¿Dónde estás? Respondo: en casa, acabo de llegar, y él me dice: mira hijo. Hay comida en la nevera y en el microondas, quiero que cierres bien todas las puertas y ventanas. Luego quiero que vayas a mi cuarto y con cuidado busques una arma que tengo escondida en los gaveteros. Quiero que la tomes para que te protejas, llegaré en la noche. Respondo rápido. ¿Protegerme? ¿De qué? La llamada se cuelga. Rápidamente me dirijo al cuarto de mi padre, y empiezo a buscar lo que él me pidió, y, con suerte encontré lo esperado.
Envuelta en una camisa, estaba una pistola Glock 17 con apuntador láser y un cargador de reserva. Guardo el arma en el bolsillo derecho del pantalón y el cargador de reserva en mi otro bolsillo. Nunca había tocado un arma, se sentía extraño poder tocar una. Bajo a la cocina, reviso la nevera, y había una porción de una torta de chocolate y en el microondas lo que mi padre me había hecho de almuerzo. Obviamente tomé el pastel de chocolate, quería comer algo dulce para mantenerme despierto y alegrarme el rato. Me senté en el comedor y prendí la televisión, la misma historia, no servían los canales de caricaturas. Solo los noticieros y el tonto canal de los parásitos chupasangre, me refiero a los políticos. Apago la televisión y se me ocurre una idea. La cual no sé cómo me llegó a la mente, solo paso. Decidí coger los enlatados y endulzantes y saborizantes y meterlos en una caja y guardarlos en el sótano. Es como si alguien me hubiera dicho que hiciera eso, como una voz resonante en mi mente, la cual me acompaña desde que era pequeño y a veces decidía ignorarla. Qué raro. Bueno, continúo. Para mi mala suerte ese pastel lo que hace es darme sueño, pero no podía quedarme dormido, no, cuando ya faltaba poco para que anocheciera. Así que, por un acto de no dormirme, me fui a jugar videojuegos. La señal de internet no respondía, era algo muy extraño, trataba de conectar y era en vano, la señal de internet no respondía. Tuve que jugar modo offline. Ya llevaba como 2 horas jugando, y ya empezaba a aburrirme. Entonces se me dio por dar un vistazo afuera. Observaba cómo familias de manera desesperada, abandonaban sus hogares, sacaban sus pertenencias y en sus rostros se les notaba tristeza, miedo, y hasta ganas de llorar. Varios autos se hacían frente a la reja principal, pero había un problema. Los 2 guardias encargados del condominio, al parecer tenían orden de no dejar salir a nadie. Porque eso a duras penas lograba escuchar. Los autos pitaban y pitaban con suerte de que abrieran la reja, y entre tanto alboroto uno de los guardias da un disparo al aire. Todo se quedó en silencio mientras el guardia decía que absolutamente nadie saldría del condominio. Hasta que en un intento desesperado uno de los vecinos, el cual montaba una camioneta, pita a los otros autos para que se alejaran, y este hombre pisa el acelerador a tope. Y con suerte logra abrir de manera forzosa la reja de seguridad. En ese momento los demás autos intentan salir y los guardias, por tratar de evitar que saliesen, empiezan a disparar a los autos. Algunas personas corrían fuera de los autos, y, un hombre que vive frente a mi casa, sale con una pala en la mano y, corre rápidamente hacia uno de los guardias y lo golpea fuertemente con la pala, matándolo casi al instante. Luego toma el arma del guardia caído y le dispara en 3 ocasiones al otro guardia. Este cae en un segundo, un poco más de tiempo y hubiera sido al contrario. Los vecinos ya se habían marchado y este hombre que mató a esas 2 personas, simplemente entra en su casa y cierra la puerta de manera brusca. Luego de eso pude analizar que aquel hombre que mató a los guardias, no se había llevado el arma del otro guardia baleado. Esa era mi oportunidad para tomar un arma de más. Espero unos cuantos minutos, mientras todo cesaba. Aún no entiendo por qué esas personas se querían ir de esa manera. ¿Por qué no simplemente se quedaron con nosotros? Así hubiéramos, no sé, creo que, haber creado un grupo más grande. Bueno, creo que me estoy pasando. Listo, después de ver que no hubiese nadie en la calle, me dirijo a la salida, y salgo corriendo hacia el guardia baleado. Estaba de pie frente a él, su mano estuvo a solo milésimas de segundo para poder presionar el gatillo. Pobre. Me acuclillo, y le cierro los ojos. Tomo su arma y el cargador de reserva que le quedaba. Los mantengo en mi mano, me levanté, y me quedo observando al otro guardia. Este tenía una abolladura en la cabeza. Era horrible presenciar eso. Tan solo de volverlo a imaginar me dan náuseas. Luego de eso me regreso a mi casa como si nada. Cierro la puerta, coloco los seguros y subo a mi cuarto. Tiro el arma y el cargador en la cama, luego empiezo a examinar la cantidad de balas que portaba cada cosa. El arma tiene una capacidad de 11 balas. Es una Beretta M9. Sé su nombre y el nombre de varias armas gracias a los videojuegos. El arma tenía 7 balas adentro y el cargador de reserva estaba lleno. Simplemente cambié los cartuchos. Me sentía como un profesional. Rato después me vuelve a dar algo de hambre, bueno, aunque me da hambre todo el tiempo.
Así que por no ser desagradecido, bajé a la cocina y me propuse a comer lo que mi padre me había hecho de almuerzo. Después de terminar de comer, me decido a observar por la ventana a ver qué pasaba afuera. Faltaba poco para que oscureciera y eso quería decir que faltaba poco para que mi padre llegara. Luego observo otra vez a aquel hombre. Este traía puesta una chaqueta azul muy genial y una gorra, pero la acompañaban una señora más o menos obesa y bajita. También la acompañaba una chica muy hermosa, de cabello rubio y liso, con un cuerpo que no deja a la imaginación y un rostro que si la vieras te enamorarías al instante. Ellos tres llegan hacia a los guardias y cogen a los guardias y los cubren con bolsas de aseo. 2 bolsas para cada uno exactamente. El al parecer padre de la familia coge la pala ensangrentada. Y toda la familia sale del condominio con los cuerpos envueltos. Creo que ya sabes qué hicieron. Pero algo pasaba. Algo raro. No había ni un alma en la calle. ¿Será que todos se fueron en realidad? Decía para mis adentros. No entendía. Pero no me mataré la cabeza pensando en eso. Saco mi celular y me pongo a escuchar música frente a la ventana mientras observaba un hermoso cielo. Un hermoso ocaso. De color amarillo y carmesí al mismo tiempo. Poco a poco oscureció totalmente y vi a aquel hombre de chaqueta azul llegar junto con su familia. Se les notaba cansados. Excepto a aquella chica hermosa. Ellos simplemente se metieron a su casa y antes de entrar el padre observa a las afueras, como verificando de que no hubiese nadie. Es extraño pensar que esa familia sepultó esos cadáveres como si nada. Como si fueran perros o gatos. Pero eso no importa. Las luces automáticamente se prenden dejando dar algo de vida al vecindario. Aquel hombre me logra observar a través de la ventana. Me asusto por un momento, ya que tocan la puerta. Creía que ese hombre estaba en la puerta buscándome. Me alejo de la puerta y desenfundó el arma. Y escucho un toque. 2 toques. 3 toques. 4 toques. 4 toques suaves. Era mi padre. Cuando abro la puerta lo apunto con el arma y el asustado sube las manos. Pasaron 2 segundos de silencio. Mi padre suelta una risa suave igual que yo. Él me dice que así debería cuidar la casa. Me felicita por eso. Mi padre es algo amante a las armas. Hijo, así debes cuidar la casa de ahora en adelante. Las cosas que vienen de aquí en adelante serán difíciles. Dice mi padre. Mi padre y yo nos sentamos en el comedor a conversar. Y le pregunté que qué le había pasado en la ciudad porque traía la ropa desgastada. Él baja la mirada cuando le pregunto la situación de la ciudad. Y me dice. ¿Quieres saberlo todo? Vale. Te contaré. Muertos. Muchos muertos. Soldados de nuestra nación llegaron desalojando a los ciudadanos, y reclutando obligatoriamente a las personas. Pero como vivimos en un país de tercos violentos por moda, varias personas empezaron a arremeter contra los soldados, y estos no tenían más opción que disparar, para defenderse. Eran las 5:55 de la tarde cuando ya salía del trabajo, ya que nos había dejado salir temprano por alguna extraña razón. Estaba en la puerta principal, cuando automóviles militares llegaron a la central de la ciudad. Ellos desesperados le pedían ayuda a los ciudadanos. Pero como te lo dije antes, somos tercos ignorantes por cultura. Los ciudadanos sabían que la guerra había empezado, pero se hacían los de orejas sordas. Los soldados, al ver que no obtenían respuestas positivas por parte de los ciudadanos, tuvieron que tomar la decisión de llevar de manera forzosa a algunas personas. Y los ciudadanos, por defenderse, si se podría decir así, comenzaban a atacar a los soldados. Y los soldados les disparaban como en defensa. El ambiente se tornaba apocalíptico. Muchas veces estuve a punto de ser alcanzado por disparos ciegos. Las personas sacaban armas y cosas con las cuales defenderse. El caos invadía la ciudad. Esto era algo inhumano.
Salgo corriendo hacia mi auto. Y lastimosamente estaba destruido. Varias personas lo estaban destruyendo. 3 en total. No entendía por qué. Pero eso no me importaba. Suelto mi maletín estupefacto. Y uno de ellos me pregunta que si se me había perdido algo. Y yo le dije: el culo de tu madre que se quedó dentro de ese auto que acabas de destruir. ¿Cómo te atreves? Maldito. ¿Y eso qué tiene que ver con el auto? Y yo le respondo con una voz enojada: porque es mío. Aquel hombre, el cual era de tez negra y portaba una gabardina y una pañoleta en la boca, le dice a los demás: hey amigos, aquí llegó el dueño, vamos a dejarlo como a su preciado coche. Yo solo me quito la corbata y la tiro al suelo. Iba a pelear. Movía mi cuello para sentir comodidad, igual que mis hombros. Cada hombre tenía un arma de pelea. El negro tenía un bate. Otro de ellos un martillo muy grande. Y el último un machete. No tenía con qué protegerme. Solo era yo y mis puños. El hombre del bate dice: sería de mala educación que los 3 atacáramos al tiempo. Así que empieza tu Mike. Muéstrale algo de tu mazo a este hombre. El hombre del mazo se empieza a acercar sosteniendo fuertemente su arma. Y el hombre del bate dice: acaba con él, no quiero demorarme tanto, tengo una cita esta noche. Yo solo choco mi palma con el puño, incitando a pelear. Y la pelea comienza. Aquel hombre lanza su mazo de derecha a izquierda. Yo lograba esquivarlo ya que se demoraba en efectuar cada golpe debido al peso del mazo. Esta vez intenta atacarme de frente con el mazo. Me hago a un lado y lo golpeo en el rostro. Un solo golpe contundente hizo que este hombre soltara el mazo. De su nariz salía sangre. El mazo estaba a mi lado. Le pateo fuertemente hacia él para que lo tomase. Él lo intenta agarrar asustado y cuando se agacha lo golpeo con una patada de frente, colocando mi suela del zapato en su rostro, mandándolo hacia atrás. Me acerco a él y de un golpe en el rostro lo dejo inconsciente. Dije: Mike no es más que un tonto con delirios de delincuente. El hombre con el machete me mira enojado y sale corriendo hacia mí. Lanza un machetazo y logro esquivarlo, pero eso me hace caer, quedando a merced de él y su machete. Aquel hombre sube sus brazos y, antes de clavarme su machete en mi cuerpo, escucho el sonido de un bate resonando en la cabeza de alguien. El hombre del bate golpeó al del machete y le dijo: ¿acaso te dije que era tu turno? ¿Porque siempre eres tan acelerado e imperativo con estas cosas? Después te despertarás. Oye tú, levántate ahora, la cosa es entre tú y yo. Yo me levanto alejándome de él. Él masajea sus hombros. Yo me pongo en pose de pelea. Y así empieza una pelea absurda. Él con su bate se abalanza hacia mí para coronarlo en mi cabeza. Logro esquivarlo agachándome. Luego de eso contraataco con un codazo en la nariz y una patada en el estómago. Aquel hombre se va hacia atrás y me dice: wow, eres rápido. Es hora de ponernos serios. Se quita la gabardina y queda en franelilla y jean. Practicaba sus golpes golpeando al aire, como si estuviese calentando. Luego me apunta y me dice: este es el fruto de 2 años practicando boxeo. Prepárate para que te duela. Yo simplemente me quito mi saco de empresario para pelear más cómodo. Muevo mis brazos para preparar una pose óptima. Nos mirábamos fijamente, y empezábamos a caminar hacia los lados, caminando en círculo. En un momento le dije: vas a pagar por lo de mi auto. Y él solo baja un poco la mirada y sonríe. Una sonrisa tenebrosa, por así decirlo. Choco mi puño con mi palma. Estaba listo. Ambos salimos corriendo, lanzo un puño de un lado al otro y este los esquiva con facilidad. En un momento me descuido, y este me golpea 3 veces en la cara. Yo me voy hacia atrás debido a los golpes.
Este hombre solo saltaba, movía sus brazos y se hiperventilaba. Sentía dolor pero no había sangre. Simplemente choco las palmas y me vuelvo a posicionar. Vuelvo a atacar con una patada hacia el estómago, pero este toma mi pierna, la sube, y luego patea la otra pierna haciéndome caer. Caigo fuertemente, y este hombre me patea en 2 ocasiones. Él solo me dice con una voz burlona: ¿qué pasó con tu velocidad? No me digas que esto acabará así tan rápido. ¡Qué desperdicio! Me levanto temblando, y me vuelvo a posicionar. Miro a aquel hombre con furia. Y le digo: hijo, esto es hasta ahora el comienzo, prepárate. Él se viene hacia mí, mandando golpes rápidos, lograba esquivarlos y parar algunos. En un momento lo golpeo en el rostro fuertemente. Aquel hombre se va hacia atrás. Pero, no podía dejar que retomara la ventaja, así que seguí golpeándolo. Golpes con ambos brazos. A todas direcciones. Llega el momento en que toma el control. Y me patea el abdomen, alejándome de él. No sé por qué me mando una patada si se supone que pelea boxeo. Sangre empieza a salir de su nariz. Él solo la toca y me dice: pagarás por esto, bastardo. Y yo le respondo con una voz burlona: quiero verlo. Este hombre se abalanza sobre mí gritando. Se le notaba el desespero. Parece que se le olvidó el boxeo ya que manda una patada hacia mi rostro, logro agacharme y luego contraataco con 2 puñetazos en la cara. Este hombre patea mi estómago y me golpea en el rostro también. Así duramos unos cuantos minutos la pelea. Golpe tras golpe. Patada tras patada. Insulto tras insulto. Llega el momento en el que aquel hombre me dice: ya me cansé de ti, acabaré contigo ahora. Aquel hombre saca una navaja y se abalanza sobre mí para clavarla. Quería clavarla en mi pecho o al menos cortarme el cuello. La esquivaba con mucho esfuerzo y en un intento desesperado de aquel tipo por apuñalarme para un ataque que iba hacia mi cara. Tenía su brazo en mi mano, y le dije a aquel tipo: pelea como un hombre. Pelear como lo estás haciendo es una señal de desesperación. Odio eso. Cobarde. Volteo su brazo a un lado y con suerte logro fracturarla. Aquel hombre grita de dolor, yo solo lo miro a los ojos y luego lo pateo mandándolo al suelo. Aquel hombre se retorcía de dolor, mientras tocaba su brazo dislocado. Le dije con voz burlona: no te preocupes, ya sanará. Ojalá tu cita sea una chica enfermera. Y este hombre me responde tartamudeando: bastardo. Me doy media vuelta, recojo mi saco y salgo corriendo ya que se escuchaban estruendos a las afueras del garaje. No quería ser víctima de alguna bala perdida. Salgo del garaje y lo que veo me deja completamente atónito. Cadáveres en el suelo y las aceras. Ciudadanos enfrentándose a los soldados. Estas personas no entendían lo que es la ayuda humanitaria. Me escabulló por las aceras, no pensaba pasar en medio del fuego cruzado. Corro con todas mis fuerzas mientras una ráfaga de balas me perseguía. Al parecer estos soldados ya no querían negociar. Era todo o nada. Seguía corriendo y en un momento doy un gran salto y me escondo detrás de un auto. Con suerte la puerta estaba abierta. Logro entrar pero este no tenía llaves. Empiezo a buscar entre las gavetas del auto y consigo unas pinzas. Luego recordé un truco que me había enseñado tu abuelo para poder encender un auto. Solo tenía que unir uno que otro cable para que éste encendiera. Dure como un minuto en el proceso. Y logra encenderse. Piso fuertemente el acelerador. Escucho disparos y luego varios proyectiles traspasan el vidrio trasero del auto. Conducía con la cabeza agachada. Lágrimas bajaban de mi rostro, el pensar en esa masacre. Autos de policía. Escuchaba autos de policía. Al parecer la cosa se calmaría. Mentira. Se escuchaban más disparos y más disparos. Solo decía en mi cabeza, no mires atrás.
Casi salía de la ciudad. Luego, logro observar una confrontación. Un taxista estaba amenazando a un anciano. Ya que el anciano al parecer había chocado su taxi, el impacto fue en el asiento del conductor. El taxista había salido del auto con un machete. Entró al auto de aquel anciano y lo sacó a golpes. Aquel anciano parecía ser de unos 60 años. Cuando el taxista lo saca del auto, cae fuertemente al suelo y luego, el anciano no reacciona. Frenó el auto. No podía dejar que ese hombre golpeara más a ese anciano. Me acerco al taxista, el cual tenía puesta una franelilla blanca y un jean. Empezó a patear fuertemente a aquel anciano y este nada más se retorcía. Llega el momento en que se estresa demasiado e intenta mandar una muy fuerte patada y... antes de que lo lograse, aparecí yo, mandándole un puñetazo en su rostro y alejándolo del anciano. Sentía que me había metido en problemas. Sabía que tenía que pelear de nuevo. Solo por dármelas de héroe. Le dije, ¿qué te pasa, imbécil? ¿Que no ves lo que haces? Si eres un hombre, ¿por qué no te enfrentas a mí? Ese taxista se lo llevaba la ira. Se lanza a mí con su machete y logra rasgarme la manga izquierda de mi saco. Me voy hacia atrás algo asustado por ver la actitud de aquel hombre. Este vuelve a atacarme con el machete y logro moverme rápido para responderle con una patada en su estómago, haciéndolo perder balance y contraatacar con un codazo en su cara. Este hombre se cae y se vuelve a levantar. Me mira con furia mientras de su nariz gotea sangre. Aquel hombre empuña su machete mientras yo me quito mi saco. Él me manda un machetazo y con mi saco, logro enredarlo en el machete y jalo fuertemente arrebatándoselo. Ahora el taxista me miraba con miedo y yo le dije, ¿sabes algo? No sería una buena pelea si peleo con un machete, yo sí tengo dignidad, así que... arrojo el machete y le digo, ahora pelearemos como hombres. El taxista se pone en guardia. Su cara de terror cambia a una toda risueña y burlona. Yo también me pongo en guardia y lentamente nos acercábamos. Hasta que este hombre corre hacia mí para tumbarme. Respondo con un puñetazo en el rostro y él me patea rápidamente. Luego se lanza hacia mí de nuevo y me golpea 2 veces en el rostro, me toma de las piernas y logra tumbarme al suelo. Se monta encima mío, pone sus manos en mi cuello y me golpea 3 veces contra el suelo. Mi cabeza me dolía y mi vista se distorsionaba. Aquel hombre intenta mandarme un puñetazo y logro detenerlo y contraatacar quitándomelo de encima. Me levanto rápidamente y mi vista aún seguía distorsionada haciéndome ver doble. Él se abalanza de nuevo con un puñetazo, logro detenerlo y le respondo con un cabezazo. El golpe fue efectivo pero ahora mi cabeza dolía más. El taxista me patea en el estómago. Le hallo un puño en la cara y luego me toma del cuello y empieza a ahorcarme. Tenía mucha fuerza el hijo de... Pero mientras poco a poco me ahorcaba, hizo que por arte de magia despertara y volver a tomar el control. Intento soltarme con mis manos. Pero este hombre tenía mucha fuerza. Así que, antes de que me desmayase lo hago chocar contra el camión. Con suerte logra soltarme. Aquel hombre estaba cansado. Y yo solo tosía pero era un gran alivio haberme soltado. Ambos nos levantamos mientras jadeamos del cansancio. Ambos nos ponemos en guardia de nuevo. Al parecer esto iba a seguir. Me abalanzo sobre él con una patada a su rodilla, el taxista se tumba y yo lo golpeo 2 veces en el rostro. Lo levanto. Y lo lanzo hacia el camión. Este hombre reacciona y me patea hacia su taxi abollando una de las puertas. Tomo de la cabeza al taxista y lo golpeo 2 veces contra la ventana. La ventana se rompe y de la cara del taxista salía sangre de su frente y su nariz. Levanto al taxista, lo golpeo en el estómago y luego le doy un rodillazo en la cara. Pero el taxista reacciona y me patea en la entrepierna. Caigo al suelo. Y, el taxista nuevamente aprovecha y empieza a patearme en el estómago. Escupo sangre en una ocasión. Él me toma del pelo y me levanta. Lanza un puñetazo y yo lo paro. Lo golpeo en el estómago y lo lanzo hacia el taxi.
Lo golpeo otra vez en la cara y le pateo una pierna haciéndolo arrodillar, luego le doy un rodillazo en su frente. Y este queda sentado en la puerta del taxi. Ya en ese momento ninguno de los dos pensaba en parar esta pelea. Aprovecho y lo pateo en el estómago. 1, 2, 3 veces. Luego, con todas mis fuerzas, lo pateo en la cara. Nunca creí que haría eso. No podía creer lo que había hecho. Esa patada había desnucado al taxista. Lo había matado. Ese hombre peleó conmigo hasta la muerte, una pelea absurda que hubiéramos podido parar. Pero si no era él, era yo. Me hice una cruz y cogí mi saco para ponerlo en el rostro de aquel hombre. Miraba mis manos cubiertas de sangre al igual que mi ropa. Se sentía horrible pensar que maté a un hombre a golpes. Me siento ahora mismo como un monstruo. Después de eso empiezo a revisar el taxi, y encontré una foto. Una foto de una familia feliz, conformada por una pareja y 2 niños. Una familia que yo había acabado de destrozar. Seguí buscando en el auto y encuentro algo que me heló la sangre. Una pistola en uno de los gaveteros. Ese hombre pudo haberme matado si él hubiera querido. Pudo haberme disparado y acabar con todo de una manera rápida. Pero no quiso hacerlo. No sé por qué. En ese momento un celular empieza a sonar, miré el nombre del contacto y este decía, mi amor. Dejé que sonara en el asiento y luego un mensaje de voz sale del celular el cual decía, amor, ¿qué pasó contigo? Ya es muy tarde y tú nada que llegas. Las cosas en la ciudad están muy feas y nos tienes preocupados. Sea lo que sea. Cuídate. Adiós. El mensaje termina. Mis ojos se inundaron de lágrimas al escuchar ese mensaje. Pues esas personas, esos niños ya no tendrán a su figura paterna. Pero como te lo había dicho antes, o era él, o era yo. Si no hubiera hecho eso hasta de pronto no te lo estaría contando. ¿Quién sabe qué sería de ti ahora? Pero aún siento rabia que por dármelas de héroe y evitar un desastre yo termine cometiendo ese desastre. Te preguntarás qué pasó con ese anciano, así que continuaré. Cierro la puerta del auto y fui a ver a aquel anciano. Él ya se había levantado y me apuntaba con una pistola. Alzo mis manos y le digo que se calme. Él solo me tira una sábana que había sacado del camión. Me dice que se la ponga al taxista. Cambio el saco por la sábana y cuando volteo a ver a ese señor el camión es encendido y se va. Se fue como si nada hubiera pasado. Qué decepción la que me invadió en ese momento. Tomo el celular del taxista y llamo a una ambulancia. Me hago una cruz. Me monto a mi auto y me voy. Ya había salido de la ciudad y bueno, pues llegué y vi la reja principal destruida y habían charcos de sangre. Llego y tú me apuntas. Eso es todo. Mi padre se para de su silla y me dice que estaba cansado. Luego me preguntó por la reja destruida y yo le respondí con lo que presencié. Rato después de contarle casi todo, porque no le conté lo de la otra arma. Mi padre y yo simplemente nos fuimos a dormir. Jueves 12 de marzo. Dicen por noticias que las clases serían frenadas debido a los estragos que habían en la ciudad producidos el día anterior. Mi padre no podía ir a trabajar por lo mismo. Prácticamente todo estaba en paro ese día, pues esa masacre fue noticia mundial. El miedo por la guerra aún nos invadía a todos. Los noticieros daban alertas. Y mostraba vídeos de las fuerzas militares de Rusia y Estados Unidos. Luego se da un último minuto el cual decía: Guerra fría pasa a guerra nuclear. Se ve al presidente ruso dando un veredicto amenazando a cualquier país que se atreviesen a ayudar a Estados Unidos. Con su material nuclear. Mandaría una bomba a cualquier asistente enemigo. La guerra había empezado. Ahora solo toca esperar.
Ya como al mediodía mi padre seguía dormido y salió aquella chica y ese señor de gorra azul. Los dos empiezan a sostener la reja. Y luego yo escucho a mi padre llamándome desde afuera. Ni puta idea de en qué momento salió. Pero eso ya no importa. Bajo, y algo tímido me acerco a mi padre. Y él me presentó al hombre de gorra azul. Su nombre era Beltrán. Y a su hermosa hija, llamada Mahom. La chica se me acerca y me da un beso en la mejilla. Yo todo idiota. Me sonrojé dándome unos nervios haciéndome temblar un poco las piernas. El señor Beltrán saca una extensión y una soldadora. Mi padre sostuvo una reja y Mahom y yo la otra. Las encajamos en la base y el señor Beltrán empieza a soldar las partes destruidas de ella. Mi padre se encontraba ayudando a Beltrán y yo estaba sentado en una banca que estaba afuera de mi casa. Imaginando. Pensando en cosas que se me olvidaban al instante. Puras estupideces tal vez. Mientras observo cómo estos dos arreglan la reja, a unas 5 casas después de la mía, sale una pareja joven como de unos 20 o 22 años. El hombre es alto, un poco más alto que mi papá, de cabello oscuro, es de tez blanca y en realidad es alguien con un buen físico. La chica que va con él es muy bonita, pero se le ve lo torpe por encima. Es delgada, de tez blanca, y pues le podría dar competencia a Mahom, pero no debo fiarme de ellos. Aún no me aspiran confianza. Los dos se acercaron y Mahom sale de su casa, y ellos nos saludan. El señor Beltrán ya los conocía. Según él. Sus nombres son Fred y Natalia. Nos hacen señas saludándonos, y por no ser descortés y no ganarme un regaño de mi padre respondí igual. Luego Mahom se acerca y se sienta a mi lado y me pregunta que por qué nunca me había visto. Yo ignoro la pregunta mientras observo que Alejandro decide ayudar con la reja. Ignorante miro a Mahom y me quedé perplejo por unos segundos hasta que ella me repitió la pregunta. Le dije, perdona. Es que... yo... no soy muy sociable que digamos. Mi mejor amigo vivía en la casa de al lado, y ahora con esto de la guerra, él y su familia se fueron. Igual que con mi mejor amiga. Mike y Rebecca. Esos son sus nombres. Mientras el tiempo pasaba, seguí socializando con Mahom. Hablábamos de nuestro pasado como si nuestro presente y futuro no importasen. Eran las 5 de la tarde. La reja estaba como nueva, y estos tres se encontraban tomándose unas cervezas. Ya que no hay gente se puede festejar sin problemas. En el tiempo que hablé con Mahom esto pude saber de ella. Su mamá se llama Verónica Domínguez. Su papá Jaime Beltrán y ella Mahom. Tiene un nombre muy bonito para mi gusto. Ella tenía un hermano menor el cual fue asesinado. Ella me dijo que ese día iba para una fiesta, acompañando a su hermano Jonas, quien tan solo tenía 6 años en ese momento. Iban riendo y jugando. Cuando de repente, una moto con 2 personas en ella, los interceptaron con la intención de robarles o simplemente hacerles daño. Mahom no cedía, y en el desespero de aquellos hombres y ella, a Mahom la golpean y le disparan. Pero, el problema fue que ella nunca fue impactada. Su hermano Jonas es quien recibió el disparo. Un disparo en su pecho. El cual lo mató en pocos minutos. Aquellos motorizados, asustados por la escena y porque la gente empezaba a salir a observar, se fueron en su motocicleta. Mientras que Mahom con sus manos ensangrentadas, viviendo como su hermano agoniza. Empieza a gritar y llorar. Ya deben saber lo que pasó después. Aquellas personas nunca fueron capturadas. Y Mahom mantiene la promesa de que algún día los encontrará. Ella se siente culpable por la muerte de su hermano, dice que si no hubiese puesto resistencia, tal vez estaría con nosotros todavía. Mahom ahora tiene 16 años, es mayor que yo por meses. Ella cumple en abril y yo en septiembre. Estudiaba en la misma institución que yo. Es raro que nunca la haya visto por allá. Bueno, aunque de todos modos yo casi ni salía a los descansos y solo socializaba con mis mejores amigos. Esa era mi rutina y quizás hasta la de Mahom. La rutina de levantarte sin algún motivo en la vida. La rutina de vestirte y arreglarte para ir a un centro social donde serías amaestrado, mas no educado. Digo esto porque luego de un tiempo, lo que veías como solidaridad, compañerismo y respeto, se convertía en competitividad con los demás, violencia y discriminación de los superiores hacia los inferiores, y preferencia a los mejores. Porque luego de venir de una primaria, donde aprendiste cosas útiles para tu vida,
Entras a una secundaria para aprender estupideces cientificistas que solo te estresarían y no te servirían para un futuro cercano. Empiezas tu primaria enseñándote la historia de un Salvador que fue masacrado brutalmente, para, según ellos, salvarnos del sufrimiento. Una historia no muy bonita para alguien que ve todo color de rosa. Pero personas como yo no son escuchadas. Soy de esas personas que siempre llegan y no saludan a nadie con el miedo de ser ignorados. El que nunca se le declaró hacia su enamorada por miedo a ser rechazado e insultado. Muchos se sentirán identificados. Como esas personas que tienen algo bueno para darle a este mundo. A este mundo lleno de miseria, pobreza mental, hipocresía y mentira. Pero la sociedad trata de machacarlos para mantenerlos en la fila. Para que nunca manifiesten lo que sienten y sean simplemente parte de las estadísticas. El resto del día fue ya común. Buscando cosas. Viendo noticias. Y ahora hay una clase de vigilancia vecinal entre todos los integrantes. Nos hemos puesto un cargo. Fred y Natalia buscan víveres y comida en las casas abandonadas. La familia de Beltrán se encargan de la vigilancia diurna, y mi padre y yo la nocturna. Lastimosamente. Viernes 13 de marzo. Eran ya como las 6 de la mañana y fuimos despertados por el sonido de aviones sobrevolando encima de nosotros. Duraron como 10 minutos volando sobre la ciudad. Y después se marcharon. Eran 5 aviones los que creo que eran como que aviones caza. No sabía para qué estaban ahí, pensaba si era revisar área. Aunque no había nada que asegurar. O planear algo. Nuestro grupo ya se estaba formando y ahora nuevas cosas encontraban y reunían. Alimentos, medicinas, y ropas. Decidí cuál sería mi vestimenta. Una chaqueta gris y un jean poco ajustado, y unos zapatos deportivos. Nadie sabe todavía sobre mi arma. Y hablando de eso, sería bueno decir con que se está protegiendo el pellejo cada uno de nosotros. Mi padre tiene su Glock 17. Freddy tiene una pistola igual a la mía. La Beretta M9. Beltrán tiene una escopeta 870 Combat. En realidad el señor Beltrán es el que tiene las mejores cosas. Siempre tiene cosas que necesitamos y por eso él lidera el grupo. Un grupo pequeño de por sí. Yo tengo mi arma y las mujeres quién sabe. Tarde común y corriente, pero la cosa se pone interesante al caer la noche. Esto es algo que jamás olvidaré y sé que el mundo tampoco podrá. Cae la noche. Mismo día. Hora. 8:32 p.m. Mi padre y yo hacíamos la vigilancia nocturna, cuidando de que nadie entrase o si alguien quería unirse. Pero era extraño que alguien viniera aquí. Un lugar fuera de la ciudad. Media hora después de haber empezado la vigilancia. El cansancio y el no haber dormido en todo el día hicieron que mi papá se durmiera. Y ahí estaba yo. Sabía que nadie vendría aquí. Así que fui a mi casa y saqué el arma que tenía escondida. La equipé, y salí a buscar cosas para mí. Todos dormían. Así que empecé a buscar en todo el condominio, y no había suerte hasta que... por fin encontré una casa que daba una buena pinta. La puerta estaba abierta, así que entré. Ya adentro, no encontraba algo que me sirviera. Caminé hasta la cocina y prendí las luces de allí. No encontraba nada, hasta que sin querer tumbé unas cajas y de una de ellas cayó una caja de cereales de azúcar. Cojo los cereales. Y seguí avanzando hasta el segundo piso. Entro a la habitación de al parecer un joven. Un joven universitario. Habían pósters de videojuegos y algunas carátulas de videojuegos. Busqué allí algo que me sirviera y encontré una mochila. Una mochila negra con un hermoso camuflaje digital. Meto la caja de cereales adentro y me pongo la mochila. Creí que no había nada más que revisar. Pero quise bajar a su sótano. Y allí entre escombros y chatarra encontré una cuchilla, se veía antigua y en ella decía 1965, Estados Unidos. ¿Era la cuchilla de algún excombatiente? Un veterano de guerra. La guardé en mi bolsillo y después encontré una linterna pequeña. La cual aún funcionaba. Podría ser pequeña pero me será de mucha ayuda en alguna emergencia. Afuera de esa casa, saco mi celular y mis audífonos. Y me fui donde estaba mi padre. Él seguía dormido.
Su radio sonaba con estática y traté de sintonizar alguna emisora, y con algo de claridad escuchaba que ciertos aviones rusos habían merodeado y violado el espacio aéreo de la ciudad a las horas de la mañana. No se sabía por qué motivos. También anunciaba que los aeropuertos y terminales estaban colapsando, no había tantos transportes y la gente se volvía loca. Anunciaron también que Estados Unidos iba a hacer ataques nucleares, bueno, prácticamente es un arma biológica con las cuales cuenta de ayuda con los países antiguamente anunciados. Colombia y Argentina guardaban un arma biológica cada una. Ambos países enviaron sus cabezas a Estados Unidos para que sean manipuladas. No sé cómo habían obtenido esa información. Lo último que dice el hombre de la radio es que todo se irá a la mierda en cuestión de tiempo. La radio deja de sintonizar y se distorsiona por completo. Me hubiera gustado saber más cosas, pero con esto que viene a continuación, creo que no hay necesidad de hablar. Hora: 10:30 p.m. Mi padre ya había despertado y yo estaba que me dormía, y mi padre me da una taza de café, bueno, no sé si era café, pero sabía más a una aromática. Debo dejar de decir cosas innecesarias. Eso me hizo despertar y mi padre trataba de sintonizar esa radio. Y yo le dije que no había caso tratar de hacer que funcionase ya que ni mi teléfono tenía señal. En ese momento escuchamos un disparo. Un fuerte disparo, el cual despertó a todos. Mahón, Beltrán, Fred y Natalia salieron a observar. Y Verónica se quedó viendo en la ventana. Cada uno empuñó sus armas y fuimos a investigar. Al llegar me di cuenta que era la casa que había robado. Entramos con cuidado y buscamos en todas las habitaciones y encontramos el origen del disparo. En la única habitación que decidí no revisar, porque tenía seguro. Nos dimos cuenta de que ahí provenía el disparo ya que, debajo de la puerta salía sangre. Beltrán de una sola patada rompe el cerrojo de la puerta y logra abrirla. Luego vi algo que me heló la sangre. Era un hombre grande, ya casi anciano. Y vestía muy formal. Era ese veterano de guerra, el dueño de la cuilla. Pero eso no fue realmente lo que me asustó. Lo impresionante fue las paredes, estaba rociada en sangre. Aquel hombre tenía un orificio en su cabeza. Se había deparado. Nunca tuve alguna amistad con ese hombre. Por eso no me importa. Es más, cuando lo vi, lo que único que hice fue empezar a buscar el arma con la que se había disparado. Logro verla y la tomo sin que se dieran cuenta. Mahón me llama y me dice que observe la pared. Allí con marcador azul decía: solo los muertos ven el fin de la guerra. Es el fin del camino. Esta guerra será la última. En ese momento sonidos de batalla y disparos se escuchaban. La alarma antiaérea empieza a sonar en todas direcciones. Salimos a observar. Y el cielo nocturno se convertía en un espectáculo de fuegos artificiales. Aviones caza persiguiendo a un avión más grande que ellos, el cual llevaba una carga. Ese era al parecer la carga que sería enviada a Estados Unidos. Los aviones que lo atacaban eran los que habían merodeado la ciudad en la mañana. El avión grande tenía ametralladoras en diferentes lados de él. Y expulsaba bengalas en repetidas ocasiones. Luego veo otros aviones caza los cuales cubrían la carga. Sin duda un gran espectáculo. Los aviones aliados ya habían destruido 3 aviones caza enemigos rusos. Esos 2 que quedaban, mantuvieron la disputa entre la vida y la muerte, y luego los aviones aliados fueron destruidos. Y un avión ruso también. Esas explosiones se convertían en hermosos destellos, que provocan un alumbrado artificial al cielo nocturno. El avión ruso que quedó, al ver que no era posible derribar esa carga, tomó la decisión más loca y suicida que he visto hasta ahora. Esto solo se ve en las películas. Decía para mis adentros. El avión ruso toma distancia y luego se va a toda velocidad contra el avión gigante. De este salían misiles y el caza ruso las esquivaba con bengalas. Y pasa algo que aún no olvido. El avión ruso choca con el avión gigante. El caza, por ser más pequeño, explota y afecta uno de los lados del avión gigante. El gigante empieza a caer en picada, sin frenos. Nada, absolutamente nada detendría su inminente muerte. Solo les quedaban pocos segundos de vida. Solo me imaginaba a los tripulantes que lo manejaban. Su desespero. Su angustia. Viendo cómo el fin se acercaba poco a poco frente a sus ojos.
Todos los del grupo entran donde Beltrán y se ocultan, todos, excepto yo. Estaba impresionado con el espectáculo. Solo esperaba el último acto. La cerecita en el pastel. Así es como el fin de la humanidad comienza. Y como mi vida cambia para siempre.